A todos esta tarde noche que abrimos este Shabbat que nos ha regalado Hashem y que sea de gran bendición para todos. Vamos a compartir el capítulo 8. Vamos a iniciarlo porque no vamos a terminarlo completo hoy. Lo hemos dividido en dos partes. Esta primera parte vamos a tratar de comprender el significado de las trompetas que se dejan ver en este capítulo, y en la siguiente enseñanza entraremos al detalle de cada trompeta. Es importante que atendamos a la enseñanza de hoy para comprender qué son las cosas que nos están pasando hoy y cómo se relacionan estas trompetas con nosotros. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar, por favor? Bien, este capítulo 8 nos va a dar una descripción de 7 ángeles que aparecen. No los habíamos visto en todo el trayecto del estudio que llevamos de los últimos capítulos del libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Vamos a encontrarnos también otro ángel. Tanto los 7 como este octavo ángel tienen sus misiones, como vimos en la enseñanza de Génesis pasada también, y estos ángeles o mensajeros van a desarrollar unas acciones que hoy vamos a tratar de comprenderlas para poder seguir abriendo paso a los siguientes estudios, a la segunda fase o a la segunda parte de este capítulo 8 y a los que vienen. Así que vamos a tratar de comprender de qué tratan estas misiones de estos ángeles y de qué tratan estas trompetas. Hemos llamado a la enseñanza el último llamado y vamos a comprender por qué le llamamos al final de la enseñanza de hoy, por qué se le ha llamado o le he llamado yo, lo he titulado, mejor dicho, el último llamado. Bien, vamos a recordar un poco en un breve resumen hasta dónde hemos llegado ahora y cómo esto se empata con este capítulo 8, en donde se va a abrir el séptimo sello. Acuérdense que Yehoshua tiene en su mano, de él mismo, traído del mismo, en el trono, un libro, un pergamino con 7 sellos. Y ha ido abriendo estos sellos uno por uno, y en consecuencia cada sello que abría nos mostraba un evento. Este evento podía haber estado en el pasado, como vimos en los 4 primeros sellos, o podía estar en el presente, o podría ser del futuro. Lo que hemos visto hasta ahora del sello 1, 2, 3 y 4 trata del pasado, y ahí es donde vimos cómo todos los imperios, en la cual nos deja ver los caballos, los colores, significaban la guerra, muerte, hambre, todo lo que trae la guerra, toda aquella situación, digamos, turbulenta, y una situación que siempre es mostrada al pueblo. Ahí no veíamos guerra o caballos mostrándonos guerra para naciones. Sencillamente todo lo que nos está mostrando este libro, estos 7 sellos, es directamente para el pueblo escogido. Entonces vimos en esos primeros 4 sellos los 4 jinetes, los 4 caballos que mostraban todos los imperios que habían pasado por la tierra de Israel, hasta que al final trajeron pues la abominación desoladora. Luego el quinto sello nos muestra otra cosa, y lo podemos poner casi en el presente, porque nos trae del pasado todo lo que es una representatividad de un grupo de almas que dice Juan que ve, y también que se le asocia a este grupo un número que es de 144,000, que son de 12,000 por cada hijo, no tribu, por cada hijo de Jacob. Entonces aquí lo que nos está mostrando esta parte de los 144,000 del quinto sello es una representatividad de todos aquellos
que han muerto a causa de la palabra de Dios o la palabra de Hashem y a causa del testimonio de Yehoshua. Por eso que ahí se empata un poco el tiempo pasado con el tiempo de nosotros que arranca desde la primera venida de Yeshua. Entonces, ese es el quinto sello. Allí vimos en el quinto sello la descripción clara de cómo la descendencia de los hijos de Jacob se va a perder, y ya hoy día ni los mismos judíos que están en Israel pueden decir a ciencia cierta de qué tribu ellos descienden o de qué hijo de Jacob ellos descienden. Así que por eso ya queda apartado este tema de los 144,000 que descienden de los hijos de Jacob. Y ahora el sexto sello nos mostró el futuro, es decir, mostró a Juan una gran multitud. Esa gran multitud todavía no se ha completado, ¿sí? Esa gran multitud se va a completar cuando venga el día del Señor. Entonces, esa gran multitud representa un remanente de todos aquellos pueblos que abrazaron el pacto de Abraham, es decir, que Dios fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Entonces, nosotros estamos en esta parte, en ese futuro, en ser parte de lo que va a completar la gran multitud que dice saldrá de la tribulación, de la gran tribulación. Eso está por cumplirse. Entonces tenemos que el libro nos muestra claramente del sello 1 al sello 6 promesas, profecías, unas cumplidas y otras por cumplirse. O sea, las cumplidas ya pasaron en la parte histórica pasada, las presentes que ya se estaban cumpliendo hasta la venida de Yeshua, y la que está por cumplir es cuando se complete la muerte de todos los... explicaba que el pergamino, el libro que tiene Yehoshua en su mano con los 7 sellos, de esos 7 sellos ya hemos visto 6 sellos. Estos 6 sellos hablan de profecías que están por cumplirse o que ya se cumplieron. Por ejemplo, del sello 1 al sello 4, que se representan en los 4 jinetes, en los 4 caballos, ya eso está cumplido, ya eso pasó. El quinto sello nos une, el quinto sello nos une el pasado y el presente, es decir, todo lo que vimos de los 144,000 y lo que pasó después de la destrucción del templo. Es decir, en síntesis, se toma todos aquellos, Juan ve todos aquellos que han muerto por la palabra de Dios y por el testimonio. Es una multitud que se le agrega un número representativo que es de 144,000 y que dice están asociados a cada uno de los hijos de Jacob. Por eso dice 12,000 de Asher, o 12,000 de Benjamín, o 12,000 de José. Entonces de cada hijo se sacaron 12,000, pero eso fue como una representatividad de la cantidad de personas que ya duermen en espera de lo que va a pasar ahora al final con el sello 7. Entonces el sello 6, el sexto sello, nos habla del futuro, algo que todavía es una profecía que todavía no se ha cumplido y que tiene que ver con completar esa gran multitud que ve. Después que ve una figura de un número representativo que todavía más o menos se puede contar, se le da una figura a esta multitud, ya no se le puede contar. Ya se va a unir esa cantidad que venía representativa con una cantidad enorme y ya esta gran cantidad no se puede contar. Pero esto se va a dar al final, es decir, cuando venga el día del Señor, o sea, la venida de Yeshua. Por tanto, no hemos visto el sello 7, hemos visto hasta el sello 6 y hasta el sello 6 lo que nos muestra son profecías. El sello 7 entra en otra fase del libro que empieza a hablar de juicios. Entonces hoy vamos a aprender para quién son esos juicios, quién va a tomar de esos juicios y qué va a pasar durante esos juicios. Hemos dividido el estudio en 2 partes. Esta primera parte vamos a entender las trompetas, su significado
y qué es lo que va a traer estas trompetas, ¿ok? Así que pongamos la atención. El séptimo sello que no hemos abierto, que vamos a abrir hoy, o vamos a estudiar su apertura hoy, tiene que ver con llamado, tiene que ver con que hay que sacar un remanente que va a completar esa gran multitud que ve Juan en el sexto sello. Así que el séptimo sello, ponga la atención para que se dé cuenta de que está haciéndose un llamado, pero a la vez el llamado es porque viene un juicio. Entonces, vamos a entender esto de llamado y juicio a partir de este séptimo sello. Y iniciamos de esta manera. Primero, vamos a entender a quién le habla Hashem, a quién le habla Yeshua. ¿Le está hablando al mundo? ¿Le está hablando a sus escogidos? ¿Le está hablando a los que abrazaron el pacto abrámico? ¿A quién le está hablando? Pues el mensaje, como lo vemos en el capítulo 1, del 4 al 6, dice, Yohanan a las 7 congregaciones mesiánicas. O sea, el mensaje está dirigido ¿a quién? A 7 congregaciones, no está dirigido al mundo, ni dice a las 7 congregaciones y al mundo. El mensaje, todo el libro, así como toda la Biblia, mis hermanos, está dirigida nada más a aquellos que dijeron, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. A eso está dirigido toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Si hay alguien que compra una Biblia, alguien que la abre porque sintió el deseo de entenderlo, entonces está recibiendo un llamado, ¿sí? Si hay alguien que por alguna razón se acercó a una iglesia, es porque está recibiendo un llamado y luego va a adquirir este documento que es, como decir, la constitución del pueblo de Dios, la Torá, la Tanakh, que es el completo con todos los libros, y el Nuevo Testamento, es decir, toda la Biblia, que para nosotros son dos porciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No me gustan esos títulos, pero así no los entendemos o no los comprendemos mejor. Entonces, claramente, Yeshua le está diciendo que Juan lleve un mensaje, un llamado a 7 congregaciones. 7 congregaciones hemos comprendido que es todo el conglomerado de todas aquellas personas que abrazaron el pacto abrámico. Es decir, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Todo aquel que aceptó ese pacto, entonces es del pueblo, entonces debe abrazar la Constitución para poder comportarse en el nuevo reino, en el nuevo pueblo de Dios, como un ciudadano del pueblo de Dios. Entonces, Juan va a llevar ese mensaje a este grupo, no lo va a llevar al mundo. Ojo con eso, para que vayamos poniendo las piezas en su lugar. Y le dice a las 7 congregaciones que están en Asia, tome Asia como el mundo, ¿sí? A las 7 congregaciones que están en el mundo. Dice, piedad sea a ustedes y shalom, de parte del que es y el que también era y el que también ha de venir, es decir, de los 7 rujots, de los 7 poderes, es decir, de la plenitud de Dios que está delante de su trono. O sea, toda la plenitud está en este momento. Lo que está diciéndonos esto es, les estoy escribiendo desde el cielo a ustedes, los que están en Asia, en el mundo, y están en congregaciones. Si usted quita la palabra congregaciones, la palabra correcta ahí es asambleas. Eso es la palabra que debería decir en todos lados, que se ha convertido en iglesias, pero en realidad es asamblea, porque si uno dice iglesia, piensa de una vez en la iglesia a la que uno ha ido o va o está yendo, pero esto en realidad es a la asamblea, a los que se convocan, ¿sí? ¿Para qué? Para leer y oír la palabra de Dios. Entonces, por eso él dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan, es decir, que siguen lo que dicen esas palabras, que están escritas en ella. Y dice, porque el tiempo está fijado. ¿Qué quiere decir? Felices sean ustedes de que están siendo apercibidos de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Entonces dice,
Es decir, de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito con relación a los muertos, el príncipe, el que está por encima de los reyes del mundo. A él, que nos ama y nos ha lavado de nuestro pecado con su propia sangre, que ha hecho que seamos, él es el que hizo, no nosotros no hicimos, nosotros no entramos a una iglesia o compramos una Torá o una Biblia o no estamos en este estudio hoy en Shabbat porque nosotros nos dio la gana y nos plació, no, porque recibimos un llamado, porque él ha hecho que seamos de su pueblo y que seamos sacerdotes, mediadores. Cuando él dice nos ha hecho sacerdotes, es que un sacerdote es el que media entre Dios y el pueblo. Entonces, él nos ha hecho sacerdotes, quiere decir, nos ha hecho mediadores llevando el evangelio, llevando la palabra para acercar a más gente al reino de Dios. Dice, nos ha hecho sacerdotes para su Padre, para sus promesas, nos ha hecho sacerdotes para que llevemos las promesas, las profecías, el juramento y, en fin, el pacto de Abraham, para que podamos hacer más personas parte del pacto, porque hay mucha gente hoy día afuera con necesidad de la palabra, pero no le llega por alguna razón, y ahí es donde él nos quiere como sacerdotes, como mediadores de todo su pacto con esa persona que hace falta que le llegue la palabra. Y dice finalmente, a él sea la gloria, el imperio, ahora y para siempre, amén. Así arranca el libro, diciendo que este libro, estas profecías, estos juicios son para los que están en el pacto abrámico, en el pacto de Abraham. Entonces, si la persona, aquella persona que está afuera, que no lee ni escucha este mensaje o llamado, no son parte del pueblo. Inclusive puede haber gente que dicen congregarse en algún lado, pero no escuchan ni leen. ¿Sí? Por eso él dice, el que tenga oído, escuche. De manera que hoy vamos a comprender que toda la Biblia, y específicamente este estudio que estamos haciendo del Apocalipsis, es dirigido a los que están abrazando el pacto de Abraham, a los que dijeron, yo lo quiero a él como mi Dios y yo quiero ser su pueblo. ¿Por qué? Porque él me llamó a ser su pueblo, me dio la oportunidad por gracia. Entonces, para determinar quién es el pueblo y quién no, Yehoshua va a enviar mensajeros, ¿sí? Que van a sellar por un lado, que van a hacer un llamado por otro lado, y ese pueblo que está hoy diseminado en 7 iglesias, espiritualmente hablando, 7 iglesias significa la plenitud de todos los que abrazaron el pacto de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, mejor dicho, no quiere decir que porque usted no esté en una iglesia, usted se quedó afuera. No, no quiere decir tampoco que porque nosotros no tenemos una iglesia y nos congregamos en Shabbat a través de la tecnología, no estamos en una iglesia. Porque hay que quitarse de la mente el tema iglesia o el nombre iglesia. Es asamblea. La primera vez que el Señor convocó a una asamblea, en griego lo hubieran puesto eclesía y en español le hubieran puesto iglesia, la primera vez que se convocó a la asamblea fue en el monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, para que lo recordemos, estaban los hebreos, los hijos de Jacob, y estaba una mezcla grande de Goyim, de gente de diferentes naciones. Entonces acuérdese de eso. La iglesia, como nos la han hecho ver, no nace en Pentecostés. Eso es algo que hemos aprendido, pero realmente la palabra de Dios dice que Él convocó a la asamblea en el monte de Sinaí. ¿Para qué la convocó? La convocó para entregarle la Torá. Entonces, ahí arrancó el pacto a cumplimiento. Es decir, a cumplimiento con un pueblo, porque ya estaba a cumplimiento con individuos, con Abraham, con Jacob, con sus hijos, pero ahora hay un pueblo frente a un monte, el monte de Sinaí, recibiendo esa nueva constitución por la que deben caminar, por la que han sido llamados para separarse de Egipto. Entonces, el día del Señor, él se entrega la Torá en el monte de Sinaí,
se hace un pacto abrámico con todos, todos dijeron haremos lo que tú dices, pero si no haces todo lo que él dice, al final va a venir un juicio y ahí se va a determinar si eras de verdad del pacto o no eras de verdad del pacto. ¿Sí? Entonces, el día del Señor, que es cuando se va a dar este juicio final, está determinando no solo quiénes son del pueblo, sino quiénes no son del pueblo. Y ambos van a recibir un juicio. En el sexto sello, cuando se abre, el Señor nos habla de esto. Dice, entonces miré cómo rompía el sexto sello y hubo un gran terremoto. Acuérdense que ahí encontramos en el griego que es una gran conmoción y el sol se puso negro como si hubiera prendas de luto de silicio y toda la luna se volvió roja como la sangre. Nos está mostrando un simbolismo de que el Señor aparta su rostro, oscurece su rostro de aquellos que Él los ha llamado su pueblo y esto va a ocurrir también no solo en el sentido de simbolismo, sino que también va a ocurrir algo como veremos después. Y dice, toda la luna se volvió roja como la sangre, simbolismo de que viene el juicio. Hachén se va, como habíamos explicado en aquella ocasión, se va a manchar sus vestiduras en el lagar pisoteando las uvas, que es la población, ya sea del pueblo, de él o del mundo. Y las estrellas cayeron de los cielos a la tierra de la misma manera que la higuera deja caer sus higos cuando es movida. Esto nos dio un simbolismo de los ángeles viniendo a ejecutar el juicio. Y el cielo se replegó como un pergamino que está siendo enrollado y toda la montaña y las islas fueron movidas de sus lugares. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y los poderosos, de hecho todo el mundo, esclavos libres, se escondieron en cuevas entre las rocas en la montaña y les dijeron a la montaña y a las rocas, caed sobre nosotros, ocultándonos del rostro de aquel que está sentado en el trono, es decir, de la furia del Cordero, porque el gran día de su furia ha llegado y ¿quién podrá soportarlo? El sexto sello lo que nos está mostrando es el final, ya lo que se dio y de aquí va a venir la gran multitud en el cielo, en la eternidad. Pero entonces, entre este espacio de esta multitud grande y lo que hemos visto hasta ahora, no nos dice qué pasó, no nos explica exactamente cómo se llegó allá. Entonces, el séptimo sello es el que nos va a empezar a hablar de cómo se llegó a esa gran multitud y cómo es que se escondieron, porque aquí lo que vemos es la venida el día del Señor, la venida del Señor. Él manda su ejército de ángeles, hay una gran conmoción en el mundo, hay gente que está corriendo a esconderse, hay gente que se esconde bajo las piedras, en cuevas, etcétera, etcétera, que vimos que ya eso también los ricos y poderosos lo han preparado. En fin, esto nos está hablando de un final, pero no nos habla de cómo llegamos a ese final. Y es lo que vamos a tratar de ir determinando a partir del séptimo sello. Ok, y entramos entonces al capítulo 8 y vamos a hablar del 1 al 6 y esto es todo lo que vamos a ver hoy, del 1 al 6. Vamos a tratar de comprender, esto es muy espeso, así que póngale atención porque de aquí es donde usted va a sacar las bases para ver cómo se llega a esa gran multitud, ¿sí? Que es el final. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles celestiales que estaban de pie delante de Hachén y se le dieron 7 shofarín, 7 trompetas, 7 chofar. Otro mensajero, ángel celestial, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario, o sea, un cuenco donde se echa incienso. Y dice, un incensario de oro de incienso, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones del pueblo de Dios sobre el altar de oro. Tiene que llevar mucha atención a lo que está sucediendo. Hay 2 altares aquí. Hay un altar, dice, con incienso, y hay un altar de oro, y hay un altar que no dice ser de oro. Vamos a ver. Dice, el humo del incienso con las tefilot, con las oraciones de todo el pueblo de Dios, subió a la presencia de Hachén de la mano del malach, del ángel celestial. El ángel celestial tomó el incensario y lo llenó
de fuego del altar de sacrificio y lo arrojó al mundo. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles celestiales que tenían los 7 chofarín, los 7 trompetas, se dispusieron a tocar. Mire este escenario. Primero, hay una media hora de silencio. Segundo, hay 7 ángeles a los que se le dan 7 trompetas, pero en total son 8 ángeles, ¿sí? Porque hay un octavo ángel, el que entra a escena con un cuenco de oro, dice el incienso. Entonces póngase a pensar que ya aprendimos el incienso son las oraciones, y dice, y le agrega más incienso, pues. Al decir que le agrega más es porque está diciendo acá para añadirlo a las oraciones. O sea, ya habían oraciones y ahora le está añadiendo más oraciones. Dice, mucho incienso para añadir. Póngase a pensar de qué está hablando acá. A escena lo que vemos es silencio, otros ángeles que no nos habían hablado anteriormente llegan ahí y a ellos se le entregan trompetas. Hay otro ángel, en total entonces serían ¿cuántos? 8 ángeles, ¿sí? Y estos 8 ángeles son los que realmente aquí usted tiene que empezar a entender que aquí es donde se inicia todo el proceso del juicio que se va a ejecutar para el mundo, ¿sí? Incluyendo a los del pacto que somos nosotros. Entonces aquí es donde está ocurriendo eso. Fíjese que se habla de un silencio, es decir, veníamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos, hablándonos de eventos que estaban ocurriendo, y este séptimo sello no nos va a hablar de nada histórico, no nos va a hablar del final, nos va a hablar de un proceso que va a iniciarse a ocurrir. Y hace un silencio antes de empezar. Cuando usted oiga esto de un silencio, es que hay una pausa en la que va a ocurrir algo, como si dijeran, después de la calma viene la tormenta. Entonces, analicemos nada más esta porción del capítulo 8 del 1 al 6. Vamos a analizarla. Lo primero que vamos a ver, son 4 cosas que vamos a ver en este pasaje del 1 al 6 en el capítulo 8. 4. La primera es el silencio. Dice que cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio, pero se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Cuando se hace silencio es que va a haber un periodo de transición en algo, en este caso un periodo de transición entre la gracia que ha venido dándose por todo el tiempo y el juicio. Es como cuando está han visto aquellas películas de abogados donde tienen un juicio y hay un grupo de personas que se llaman el jurado, ¿sí? Y está el juez, y está el acusado con su defensor, y está el fiscal que está acusando, y al final del juicio, cuando ya todo el mundo dieron sus exposiciones en defensa y en acusación, se hace silencio y se va el grupo que tiene que determinar si es culpable o no, es decir, el jurado, se va, se encierra, y en la sala de juicio, en la sala donde estaba el juicio, hay un silencio, esperando a que el grupo que va a traer el veredicto de culpable o inocente salga y anuncie el veredicto. Entonces, esto es el silencio al que se está refiriendo. Dios ha dejado de hablar. Si no, pregúntese cuántos profetas de verdad de la palabra de Hachén ha escuchado usted. Hay un silencio. Dios ha dejado de hablar. Y ese silencio viene hace rato. Cuando Dios está haciendo silencio, es que se está elaborando el veredicto de culpable o inocente, ¿sí? Está pasándose de la gracia al juicio. Dios con su silencio nos está comunicando a nosotros, no al mundo. Al mundo ni siquiera está comprendiendo esto. A los que somos del pacto, ¿sí? A ellos Dios nos está comunicando con su silencio
una señal, ¿sí? Él está haciendo silencio hoy. Usted no ve un Elías, no ve un Jeremías, no ve un Ezequiel, no ve a un verdadero profeta hablando, ¿sí? Si no ve, el Señor me dijo que el mundo se va a acabar en el 2012. ¿Cuántas profecías no han fallado? Porque el Señor está en silencio, ¿sí? Y ese silencio a nosotros debería de comunicarnos algo. Luego, este silencio, lo que nos está dando también a entender es que debemos reflexionar. Si Dios ha hecho silencio, ¿por qué Dios está haciendo silencio? ¿Por qué estamos pasando por esta pandemia? ¿Sí? Y Dios sigue en silencio. ¿Por qué tanta gente muerta, millones de personas en el mundo y Dios en silencio? ¿Por qué las leyes se están cambiando, desfavoreciendo a la mayoría y Dios sigue en silencio? ¿Por qué el mundo, la naturaleza gime, la creación misma gime y Dios está en silencio? ¿Y por qué nos dice 30 minutos? Desde mi perspectiva, es que el Señor está diciendo 30 minutos, no una hora, que sería lo completo. Una hora sería el completo. 30 minutos no es completo. Es como si el hombre está planeando, como lo está haciendo hoy, no en el 2030 vamos a estar en Marte y tendremos una colonia en Marte, vamos a establecer en la Luna, estamos explorando el espacio desde 2030. No, en el 2060 vamos a hacer, no, en el 2100 la población, no en el 2040. La hora del hombre no es la hora de Dios. Para él no hay tiempo. Lo que él está mandando el mensaje es que este silencio tiene un tiempo y Dios va a hablar y va a hablar cuando menos el hombre lo espera. Cuando el hombre espera una hora, Dios va a hablar a los 30 minutos, por decírselo así. Entonces, lo primero que Dios nos está mencionando en este pasaje es que Él hizo silencio. ¿Para qué? Para determinar, como en el juicio la sala queda vacía y ahora viene el veredicto. Entonces, ¿qué es para nosotros esto? Un momento para reflexionar dónde estamos parados, qué estamos haciendo con nuestra familia que nos ha dado Dios, qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué estamos haciendo con el dinero, qué estamos haciendo con la casa, qué estamos haciendo con los animales, qué estamos haciendo con el medio ambiente. O sea, un montón de cosas que Dios nos está dejando a nosotros como pueblo, porque esto es para hablarnos a nosotros, ojo, no está hablándole al mundo. Al mundo no le interesa esto, es a nosotros. Es para que su pueblo reflexione y tenga más claridad en lo que está pasando. ¿Cuántos cristianitos nos vemos que van en los buses para la iglesia y van tirando la basura de lo que están comiendo en la calle? O sea, ojo, hay que hacer silencio, hay que pensar y reflexionar. El Señor ha hecho silencio porque viene un juicio, ya va a pasar de la gracia al juicio. Esa es la primera cosa que nos muestra este pasaje. La segunda cosa que nos muestra son 7 mensajeros y 7 chofares. Los mensajeros llegaron y se pararon frente al Señor y se les entregó a cada uno 7 chofar, 7 trompetas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? No habíamos visto 7 ángeles, habíamos visto 4 por acá, habíamos visto 5, 4 y 1, uno que iba y sellaba y los otros que iban y aniquilaban, pero hoy vemos 7 en este séptimo sello. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Dice, luego vi los 7 ángeles celestiales que estaban de pie delante de Hachén y se les dieron 7 trompetas. Aquí no podemos estar especulando qué es esto. Yo me tuve que meter a estudiar de dónde sale el tema de trompetas. Y lo encontré en Números, en el libro de Números. Fíjense lo que dice en Números y en Éxodo también. Pero en Números está clarísimo. Dice en Números 10 del 1 al 3. Habló Hachén a Moisés diciendo, haz 2 trompetas, hazlas de plata martillada.
Ok, ahora fíjese para qué va a usar esa trompeta y es el mensaje que nos está dando Dios con estos 7 ángeles celestiales y las 7 trompetas. Dice, esas 2 trompetas, úsalas ¿para qué? Para llamar a la asamblea. ¿O escuchó? Para llamar a la asamblea. Es decir, la trompeta es para hacer un llamado a todos aquellos que abrazaron el pacto de Abraham. ¿Okay? Y que dijeron, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Pues a ellos es que va esa trompeta, para llamar a la asamblea. Y dice, y para sonar el llamado, ponga atención, para que los campamentos emprendan la marcha. ¡Qué belleza! Primero hay un llamado y segundo va a haber una salida. Dice, cuando sean sonadas las 2 trompetas, ¿sí? Para llamar y para que emprendamos la marcha, dice, cuando sean sonadas, toda la congregación, es decir, toda la asamblea, se reunirá, ¿dónde? Delante de ti a la entrada de la tienda de reunión. ¿Dónde van a reunirse? Donde estaba la presencia de H. Y otra cosa muy interesante que hemos encontrado es que esto es importante que lo capte ahora. Dice en el número 17, en el mismo capítulo, pero en el versículo 7, dice, no obstante, cuando convoquen a la asamblea, fíjense, cuando suene el chofar, cuando suene la trompeta para llamar a la asamblea, dice que la trompeta no sea estruendosa, es decir, que sea silenciosa. ¿Capta eso? No es que la asamblea va a escuchar un terrible sonido de alarma, de corre, ¿qué está pasando? No, 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 no. Va a ser silencioso. ¿A quién? A la asamblea, no al mundo. Va a ser silencioso a la asamblea, diciéndole, prepárate, reúnete y marcha y te vas a concentrar frente a la presencia de Hachí. Por otro lado, en Éxodo 19:13 nos dice, cuando están ahí, en la presencia de Hachén, en el monte de Sinaí, que se les está entregando la nueva constitución del pueblo de Dios, que es la Torá, la Biblia, Dios dice, ninguna mano lo tocará, refiriéndose al monte, sino que será pedrado, asaeteado, o sea, se le va a hacer juicio a aquel que quiera infringir lo que Dios está diciendo. Dice, sea animal o sea hombre, no vivirá. Aquel que inflinja, o sea, lea todo el capítulo 19, le será interesante. Dice, cuando el chofar suene, cuando la trompeta suene, con un toque largo, oiga lo que dice, con un toque largo, pueden subir al monte. Otra vez nos está diciendo del llamado. Las trompetas son para hacer el llamado. ¿Pero a quién? Pregúntese, ¿a quién? ¿A quién va a llamarlo? ¿Quién va a oír ese sonido que no es estrondoso, que no es ruidos del cielo? No, dice a la asamblea. Y un toque largo es porque ya esa trompeta está sonando. No es estrepitosa, no es de alarma, es aquel que recibe el Ruach HaKodesh y está entendiendo que el tiempo ya está fijado. La tercera cosa que vamos a ver, hemos visto la primera, el silencio, la segunda, 7 ángeles que se le entregan 7 trompetas, que ya entendemos que estos ángeles están preparados para hacer un llamado, ¿ok? Y dice en el tercer punto que encontramos acá, otro mensajero, otro ángel celestial, vino y entonces se paró ante el altar. Entonces este ángel no está con los 7, este ángel está parado frente a un altar. Entonces acá tenemos que entender, y ahora se los voy a explicar, que hay 2 altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso. Uno era de cobre, otro era de oro. Aquí dice que este ángel se paró ante el altar. No nos dice de cuál de los 2, pero asumimos que está hablando del primero, del altar
del sacrificio y se para con un incienso de oro, con un incensario de oro, con incienso o de incienso, y le fue dada una gran cantidad de incienso para añadirlo a las oraciones del pueblo de Dios. Sobre el altar de oro, aquí inmediatamente le dice, ahora se fue al altar de oro, que está delante del trono. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Estamos viendo primero que este ángel no está con los 7, no trae una trompeta, él trae un incensario. ¿Y qué es el incienso? Ya lo hemos visto y lo dice aquí, oraciones. Entonces él viene con un incensario, dice, no trae carbón, no trae fuego, trae incienso. Y ahora le dice, pero primero pensemos, ¿qué es el incienso? Es las oraciones, ¿sí? Entonces quiere decir que ya él viene con oraciones. Y ahora dice, le añadieron una gran cantidad de incienso, le añadieron una gran cantidad de oraciones del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que trae incienso ya, que trae oraciones ya y que le agregan una gran cantidad, asocia gran cantidad, gran multitud. Y le dice, el humo del incienso con las oraciones, porque ahora él está frente al altar de las oraciones del incienso, dice, el humo del incienso con las oraciones de todo el pueblo de Dios, ahora están todo el pueblo de Dios, todas las oraciones, subió a la presencia de Hashem de la mano del ángel celestial. El ángel celestial tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar de sacrificio. Fíjense lo que hace. Primero lleva del altar de sacrificio, pasa al altar de oro del incienso, lleva las oraciones y a eso le agrega un montón de oraciones. Es como si pudiéramos comprender o analizar que ya viene con un grupo de oraciones. Acuérdense que aquí nos dividió en dos multitudes, una que tenía un número referencial que era 144,000, que no es 144,000, que es un montón de personas a lo que se le dio una referencia de ese número, y luego hay una multitud que es incontable. Entonces, pudiéramos entender de lo que apreciamos acá, que el ángel entra con las oraciones de aquel grupo que se le asignó un número de referencia y ahora se le agrega una gran cantidad de oraciones, ¿sí? Y ahora dice, todas las oraciones del pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, subió a la presencia de Hashem. Entonces, cuando suben las oraciones a la presencia de Hashem, que Hashem, no lo dice acá, pero da la impresión, porque subieron a Hashem, las recibió, fueron del agrado de él, entonces el ángel tiene otra actitud. El ángel celestial toma el incensario, donde estaba el incienso, y no pone oraciones, sino que pone fuego. Es decir, va al altar de sacrificio, en el altar de sacrificio donde se ponía la leña para quemar la ofrenda, el sacrificio, él toma de allí fuego, lo echa en el incensario y ese incensario lo va a voltear, espiritualmente lo va a voltear al mundo y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Primero que nos habla de las oraciones que han venido de todos los tiempos, ¿sí? Hasta donde estamos, hasta la oración que hicimos hoy, de dándole gracias por compartir en este Shabbat como hermanos, esta oración ya subió. Dice en el Salmo 141:2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde, como el sacrificio de la tarde. Entonces el ángel le está mostrando aquí tanto el sacrificio, que ojo, ya no hay sacrificio de animales. El sacrificio es el acercamiento. Acuérdense la palabra corbán que la hemos visto anteriormente. El corbán, el acercamiento de nosotros viene primero y luego vienen las oraciones. Vamos a aprender un poquito más de esto en las siguientes escenas. Primero, este ángel tiene dos cosas que hace. La primera es que presenta las oraciones de toda la asamblea, ¿sí? Porque dice, con un incensario de oro, de incienso, le fue dada una gran cantidad de incienso para añadirlo a las oraciones. Ya habían oraciones y ahora le agrega una gran cantidad. Es decir, lo que venía de aquel grupo que ya conocíamos,
que habíamos figurado en esa cifra, ahora se le agrega el de la gran multitud que hoy sigue orando, más todos los que ya duermen que oraron, de los que vienen después de Yeshua, que han orado. Todas esas oraciones las están agregando ahí, las están poniendo ante Dios para que Dios evalúe si son agradables o no son agradables, ¿sí? Entonces, podemos ver en Hebreos 13:15, ya no se hace juicio, ya no se hace sacrificio, pero Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de él, ¿de quién? De Yeshua, ofrezcamos un sacrificio. ¿Cómo? Si ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio de animales. Claro, ya no hay sacrificio de animales, sino sacrificio de alabanza a Dios continuamente, porque este es el producto natural de los labios que reconoce su nombre. Eso es lo que le agrada a Dios, que lo tengamos siempre, como Él nos dijo, sellados en su mente, para que podamos hacer sacrificio, hacer acercamiento a Él, y que después que tengamos ese acercamiento, estas oraciones pasen al altar de incienso y sean agradables a Él. ¿Qué era lo que pasaba? Y aquí les traigo esta figura. ¿Qué era lo que pasaba en el antiguo Israel cuando estaban en el desierto? Ya conocimos cómo era aquel escenario. Hoy les doy este diagrama que nos pone en contexto de cómo era el tabernáculo. Primero, había un límite que no se podía traspasar, que el Señor dijo, tienes que hacerlo de acuerdo a como yo digo. El que traspase eso, el que quite o agregue, no es eliminado del pueblo. Entonces, había aquí una puerta donde entraba la persona que iba a hacer el acercamiento, el sacrificio. Él llevaba entonces a quien llevaba un inocente, una paloma, un becerro, un novillo, lo que fuera de acuerdo al pecado, y de acuerdo a como él lo explica, lo pueden ver en Números y en Éxodo, pueden leérselo. Entonces él entra con su sacrificio, aquí los sacerdotes lo esperaban, se hace el degüello, él hace el degüello, los sacerdotes se encargan de decirle qué es lo que tiene que hacer, y pone el animal inmolado aquí en el altar de bronce. El sacerdote se lava, el sumo sacerdote es el que toma entonces de la sangre que se ha derramado acá y va a entrar al lugar santo, que también le dicen el lugar santísimo, y observe dónde está el altar del incienso. Acá está el altar de bronce, acá está el altar del incienso. El altar del incienso es el que ya está frente a la presencia que está en lo que es el arca del propiciatorio en el lugar santísimo. El lugar santo, el lugar santísimo. Entonces aquí está el altar del incienso y aquí él va a poner en los cuernos del altar lo que es la sangre, y ya se va a pedir el perdón, se va a quemar incienso, que significan lo que este señor hizo acá, su sacrificio. Bueno, las oraciones de él se ponen acá. Entonces, ¿qué es lo que está semejando esto para nosotros hoy? Ya no hay este tabernáculo, ya no hay templo, pero el Señor nos habla de que sí hay en el cielo, en lo espiritual, hay un altar de bronce y hay un altar de oro. ¿Sí? Entonces el altar de bronce es el que nos permitía el acercamiento por medio del sacrificio, y el altar de oro es el que nos permite que nuestras oraciones sean llevadas a la presencia de Él. Dice, entonces, dice el Señor que esto es pesado, pero tenemos que decirlo. Está en Proverbios 28:9. El que hace oídos sordos a la Torá, y así está escrito en el hebreo allá, a la Torá, que la Torá es traducida en muchas Biblias como ley, como instrucción. Dice, el que hace oídos sordos a la Torá, su oración es una abominación. Proverbio 28:9. Otra palabra, el que entraba aquí y buscaba el acercamiento, pero no seguía las instrucciones de Dios, entonces sus oraciones acá eran abominación, no eran agradables a Dios. ¿Sí me están captando? O sea, nos toca duro, porque está diciendo el Señor, si tú no sigues por la Torá, si tú no prestas atención a la Torá, aunque ores, yo te la voy a recibir como abominación y son rechazadas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Fíjense cómo oraba Moisés. Dice en Números 10:35 al 36,
Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, o sea, cuando Dios nos escogió y nos puso en marcha, decía Moisés, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pero lo que está haciendo Moisés es una oración para que todo lo que esté en su camino se quite, que sea estorbo, se quite, porque va la presencia de Hachén por delante. Así que él dice, Señor, guárdame de todo lo que va a pasar. Esta es la oración que usted tiene que hacer cuando sale en su bus, en su carro, en su taxi, cuando pone un pie fuera de la casa, aún cuando se levanta de la cama debería de orar de esta manera. Levántate, Señor, y sean dispersados todos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Con eso usted va caminando y se apartó todo. Y cuando el arca descansaba, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que para entrar aquí, hacer el acercamiento, primero, ¿qué es lo que había? El arca para Moisés, la presencia de Dios. No me puedo ir allá si no tengo Torah, porque hoy decimos alegremente amén, pero aquí sí hay un amén, porque está hablando de la Torah. Entonces, cuando usted ore, lo que quiero decir es, cuando usted ore, incluya en sus oraciones palabras de la Torah para que pueda decir amén. Es decir, verdadero es. Verdadero es que todos mis enemigos este día se van a apartar de mi camino porque la presencia de Hachén está conmigo. Verdadero es, amén, que todos los que están conmigo están con la presencia del Señor. El Señor está conmigo. Vuelve, oh Señor, a los de mi casa. Verdadero es. Entonces, la segunda cosa que nos muestra este ángel, aparte de las oraciones, es la apertura para el juicio de las asambleas y del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque él dice, el ángel celestial tomó el incenciario, lo mismo que estaba usando para las oraciones, ahora lo va a tomar y lo llena de fuego de acá. O sea, de donde está el sacrificio, toma el fuego, lo llena, toma el cuenco, lo llena y lo va no a regresar acá, lo va a lanzar al mundo. Es decir, es como que él está diciendo, aquí arranca el juicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el fuego? Pues miren los números 11 del 1 al 2. El pueblo se quejó. ¿Quién? ¿El mundo o el pueblo? El pueblo. El pueblo se quejó a Hachén acerca de sus aflicciones. Claro, esto está ocurriendo después que reciben la Torá. Ojo, léalo en números 11. Después que reciben la Torá, ellos partieron de Sinaí. Cuando parten de Sinaí, ya van bajo la Torá, bajo la ley de Dios, bajo la ley del pueblo que abrazó el pacto abrámico, que dijo, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. En ese momento que salen del Sinaí, ya no son del mundo. Ahora son el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que una vez salidos de ahí, que una vez que Moisés hacía su oración para cuando se levantaba el arca y cuando se establecían, miren lo que dice, el pueblo se quejó a Hachén acerca de sus aflicciones y Hachén escuchó y su enojo se encendió. El fuego, juicio, se encendió contra ellos. ¿Contra quién? ¿Contra el mundo? No, el incendio fue en el campamento, en la asamblea. Dice, y consumió a los que estaban a las afueras del campamento. ¿A cuáles consumió? ¿A los que están adentro o a los que están afuera? Del campamento. ¿Sí? El fuego es a la asamblea, no es al mundo, es a la asamblea, pero va a consumir a aquellos que están afuera del campamento. ¿Por qué están afuera? Porque no están prestando oído a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo clamó a Moisés y cuando Moisés presentó oración para Hachén, cuando puso incienso otra vez, el fuego se aplacó. Pero la oración del justificado es la que puede hacer mucho, no la del que está fuera del campamento, no el que está fuera de la Torá. Entonces,
Esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Buscamos el acercamiento, pero si nosotros con ese acercamiento no estamos dentro de lo que Él entregó en el Sinaí a la asamblea que salió de allí, entonces esa asamblea estaba compuesta de gentiles y de hebreos. Entonces, si no está eso completo, ese acercamiento completo con la Torá, las oraciones serán abominaciones, no serán agradables a Dios. El cuarto punto, ya vimos tres. El primero, ¿cuál fue? El primero fue el tiempo, el espacio de silencio. El segundo fue los 7 ángeles que se le entregan 7 chofar, 7 trompetas, que significan el llamamiento y que va a ser silencioso o es silencioso. El tercero, vemos que el ángel toma las oraciones, junta todas las oraciones del pueblo, de todos los que han estado orando, ¿sí? Incluyéndonos a nosotros y nuestras oraciones hasta que el día del Señor venga. Entonces en la junta, después que las pone y que sean agradables a Dios, entonces cambia este ángel ahora de oraciones a juicio. Y aquí se quita la gracia y viene el juicio. Y el cuarto punto es cuando él va cerrando el ángel y dice que los 7 ángeles celestiales que tenían los 7 trompetas, los 7 chofar o chofarín, se dispusieron a tocarlos. Es decir, no tocaron la trompeta cuando el ángel estaba en la oración, en el tema de las oraciones. Lo van a tocar cuando el ángel lanza el fuego al mundo. Es decir, manda el juicio, es como si hubiera dado un banderazo. Ahora sí le dice a los 7, estoy parafraseando. Ahora sí, 7 ángeles, aquí va. ¡Pum! Esta es la hora de partir. Lanzó el fuego al mundo, ya pueden salir a tocar las 7 trompetas. Así que esos ángeles se dispusieron ¿a quién? ¿A quién van a llamar? ¿Al mundo? ¿Van a alertar al mundo de que viene juicio? No, van a disponer a llamar a la asamblea, ¿sí? Y cuando hagan ese llamado, no es solo llamado, es definir los que están afuera, en el borde del campamento, en el borde de la asamblea, los que están afuera y los que están adentro. Es decir, quiénes son trigo y quiénes son cizaña en cada una de esa asamblea de Dios esparcida en el mundo. Esto lo hemos visto siempre y esto me maravilló cuando el Señor me lo mostró. El llamado, ese chofar silencioso, ha estado por siempre en la asamblea, en su asamblea. Esto ha sido por siempre. Y durante toda la Biblia hemos visto 7 llamados. El primer llamado fue sobre Adán, ¿sí? Diciendo que no comiera de todo árbol, ni bien ni mal comerás de ese árbol, porque el día que comas, morirás. Es el primer llamado. O sea, la voz de Dios, el llamado de Dios, viene a través de esa trompeta convocando a cada uno que le pertenece. Al mundo no lo toca en esto. Y vamos a ver por qué. El mundo no va a oír esa trompeta, la va a oír los que son de la asamblea. El segundo llamado que encontramos en la Biblia, el segundo chofar, por decirlo así, el segundo llamado que Hachén hace, lo hace a Noé. A Noé, por gracia, le plació a él llamarlo, anunciarle, darle un llamado, ver cómo llamaba y salvaba a un montón, pero todos fueron eliminados excepto los 8 con él que entraron al arca, más la parte de la creación que el Señor le plació guardar. En la Biblia, o que hay en la Biblia, es el de Lot. El de Lot con su familia. Aquí vemos a un Lot que los ángeles le dicen, ¿tienes aquí alguno más? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en el estudio de Génesis. ¿Tienes alguno más? Yernos, tus hijas, tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad. Predicó Lot, sabemos que clamó,
Pero fíjense que ni los yernos quisieron irse y luego su mujer se regresó. ¿Por qué? Porque todos pertenecían al mundo, porque todos esos estaban en el borde del campamento, en la periferia. El único que abrazaba lo que había aprendido del Señor a través de Abraham, era Lot. Y dice, el cuarto llamado, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, haré pesar sobre ustedes. Es decir, el cuarto llamado vino ya a la nación de Israel cuando sale de Egipto. La nación de Israel, ojo, con toda la mezcla de naciones que iban con él. El quinto llamado que hay en la Biblia es contra el mismo pueblo, la misma asamblea, pero ahora la asamblea se dividió. ¿Sí? Para aquellos que no sé si han escuchado de mis enseñanzas sobre el reino del norte y el reino del sur, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios, se dividió después de Salomón, porque el hijo de Salomón quiso imponer más imposiciones sobre toda la nación de Israel, así que se dividen y hay un grupo de las 10 tribus que se va hacia el norte, se establecen en lo que se conoció como el reino del norte, ¿sí? Y esas 10 tribus se ubicaron allá y ellos mismos se establecieron con reyes y ellos mismos se fueron alejando, fueron los primeros que se alejaron de Dios. Hubo llamado a través de los profetas, hubo llamados para que regresaran y no regresaron, así que después del llamado vino juicio para ellos y desaparecieron las 10 tribus, fueron esparcidas por la tierra. Luego viene otro sexto llamado, en este caso a los que habían quedado en la parte sur, a los que se llamaban la casa de Judá. El otro se llamó, el del norte se llamó la casa de Jacob, se llamó la casa de Judá. Y a esta casa, que era todos los que habían quedado en las tribus de Judá y la tribu de Benjamín con algunos levitas, tampoco estuvieron dentro de ¿qué? De los estatutos. Fíjense cómo dice, mas ni Judá guardó los mandamientos. Ojo, es guardar los mandamientos lo que te pone en el borde o en el centro, ¿sí? Si no los guardas, te vas a ir alejando del campamento. Si los guardas, te vas a ir concentrando en el campamento. Entonces, los mandamientos de Jehová, dice, no los guardaron, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. Es decir, en los estatutos que habían visto del reino del norte. El comportamiento del reino del norte lo asumieron y 130 años después de eso desaparece. Vino juicio contra ellos, vino Nabucodonosor, acabó con todo eso y se destruyó lo que era Judá. Y el séptimo llamado, ¿cuándo vino en la Biblia? El séptimo llamado viene cuando el Señor le dice a sus escogidos, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense que es el último llamado. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan. ¿A dónde? A los montes, como le dijeron a Lot, huya a las montañas. ¿Sí? Entonces aquí están 7 llamados que han ocurrido todo lo largo de la Biblia y termina con de Yeshua, llamando a sus escogidos para que vayan a los montes. Entonces aquí tenemos que analizar. Estamos hablando de los 7 ángeles de las 7 trompetas. El último llamado que separará el trigo maduro de la cizaña para la gran cosecha está en los que hoy predican las buenas nuevas. En el primero tenemos que acordarnos qué pasó con Eva. Era del campamento, era de la asamblea. En el segundo llamado tenemos que recordar lo que pasó con la familia de Noé. Eran de la asamblea. Y fíjense lo que hizo su hijo Cam. En el tercero llamado tenemos que recordar a la familia de Lot, qué pasó con ellos. En el cuarto llamado tenemos que recordar a los que salieron de Egipto,
eran de la asamblea, eran marcados, eran sellados y murieron los de 20 años para arriba en el desierto, aquellos que habían sido exactamente marcados para la salida. Luego recuerden el reino del norte, se desvió totalmente después que se separó del sur, luego vino el sur 130 años después y también se desvió igualito como lo hizo el norte y fueron enjuiciados. Y hoy el llamado es a los que han salido a predicar las buenas nuevas. ¿Quiénes son esos? El llamado hoy que está sonando sin estrepitosamente, sin ser ruidoso, de manera silenciosa a través del Ruach HaKodesh, es a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. Éfeso, como conocimos, dejó entrar a los falsos apóstoles. Esmirna dejó que se blasfemara el nombre del Señor. Pérgamo dejó que se enseñara la doctrina de Bilam. Tiatira dejó entrar el ánimo de Jezabel. Sardis prefirió la fama que representaba la vida al Señor. La Odisea dijo, no necesito de Dios, yo lo tengo todo. Y Filadelfia fue la única que obedeció y persevera. Ellos no le quitaron ni le agregaron a lo que el Señor había establecido. Si ustedes hacen un análisis, son 7 iglesias, 7, y solo una es la que obedece. Entonces el resto está añadiendo y quitando. El llamado es para todas, para las 7, que representan un 100%, que si usted calcula de ese 100%, ¿cuánto es el porcentaje que está obedeciendo y escuchando y siguiendo la Torah, es decir, siguiendo las instrucciones de Dios, o sea, la Biblia? Solo un 14% de todas las congregaciones, de todas las asambleas que hay en el mundo. Hoy día se están debatiendo todas estas asambleas que deben llevar el evangelio, que están recibiendo digamos, el chofar silencioso de reunirse porque viene la salida del mundo. Ellos pueden seguir comiendo del árbol del otro conocimiento o pueden tomar el camino para entrar por la puerta y comer del árbol de la vida. Las 7 asambleas van a ser juzgadas en base a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, si los que estaban en el Sinaí recibieron la Torah y dijeron así lo haremos, como tú dices, entonces recibieron la Torah y cuando salieron, dice el Deuteronomio, cuando salieron del Sinaí, ya iban bajo la instrucción, ya todos los campamentos iban bajo la Torah, bajo la instrucción de Dios. Es decir, cuando nosotros dijimos, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo, partimos bajo la Torah. Por lo tanto, vamos a ser juzgados en base a la Torah. Vamos a ser juzgados en base a la Biblia, en base al Nuevo Testamento. En base a eso vamos a ser juzgados, no en base a obra. Entonces dice, 1 Pedro 4:18, porque ha llegado el tiempo de empezar el juicio. O sea, ya te llamamos, las trompetas salieron para hacer el llamado, para que te reúnas frente a la presencia de Dios, ¿sí? Pero además de que viene el anuncio, el llamado, detrás del llamado viene el juicio. Es decir, te llamo y te enjuicio. Entonces dice, porque ha llegado el tiempo de empezar el juicio, que comienza con la familia de Dios, es decir, con el pueblo que aceptó ser de Él y que Él fuera nuestro Dios. Así que el juicio viene primero por nosotros. La trompeta va a sonar acá, audible para nosotros. El mundo ni se va a enterar, ni se está enterando porque ya la trompeta está sonando. Y si comienza con nosotros, dice, ¿cuál será el resultado para aquellos que están desobedeciendo las buenas nuevas de Dios? ¿Cuál será? Si el justificado apenas es salvo, ¿dónde acabarán los impíos? ¿Cuándo comienza este juicio? ¿Cuándo esa trompeta ha empezado a sonar? Todo esto empezó
cuando Él dijo, consumado es. En el momento que el Señor dijo, consumado es, arrancó la parte que le corresponde a usted y a mí. Es decir, ahí partimos nosotros con el conocimiento de Dios. Ahora nosotros lo conocemos a través de la palabra de Él. Así que cuando Él dijo consumado es, ahí arrancó. Fíjense lo que dice Juan 15, 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Abba, es decir, como hemos aprendido, Abba, Padre, pero también significa, que es el significado verdadero que debemos abrazar acá, es Abba es la promesa, el juramento de la Torá y el testimonio, es decir, la palabra. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mis promesas, mi juramento, mi testimonio, es decir, mi palabra es el jardinero. Mi palabra es el jardinero. ¿Está escuchando? Es decir, a nosotros no nos va a enjuiciar nada que no sea basado en el jardinero, que es la palabra. Cada una de las ramas que son parte de mí, pero que no lleva fruto, las podará. ¿Quién? El jardinero. ¿Quién es el jardinero? La palabra. Las podará para que pueda llevar más fruto. Ahora mismo, escuche lo que va a decir, ahora mismo, por la palabra que os he hablado a vosotros, habéis sido podados. Por la palabra. ¿Sí? No es que Hashem va a venir con una tijera de podar a cortar, no, no, no. La palabra, porque el tema es que nosotros al decir sí somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, alegremente decimos, bueno, ya, somos salvos. No, pero es que tú tienes que abrazar lo que Él está diciendo, su palabra. Entonces, cuando entramos como salieron esta gente del Sinaí, cuando nosotros salimos con la Torá sobre nuestros hombros, empezamos a ser podados y puede que no nos guste, pero vamos a ser podados. Entonces Él da el aliento y dice, permaneced unidos a mí, como lo estoy yo con vosotros. Él es el que nos ha traído. Porque de la misma manera que la rama no puede dar fruto por sí misma, aparte de donde ha sido plantado de la viña, vosotros no podéis dar fruto aparte de mí. Si nosotros nos apartamos de la palabra, ¿qué fruto vamos a tener? O sea, el sacrificio para nosotros, el acercamiento con Él, es hacer lo que dice la palabra. Y eso cuesta, hermanitos, porque cuando nos dicen que tenemos que eliminar esto, que tenemos que guardar Shabbat, que tenemos que tener en cuenta las fiestas del Señor y un montón de cosas más. Fíjense, no son los 613 mandamientos que los hebreos tratan de practicar hoy. No, no se trata de eso, son menos. Lo que pasa es que ni siquiera hemos entendido o hemos querido entender cuáles son los mandamientos que nosotros tenemos que guardar como miembros del pueblo de Dios, que abrazamos un pacto, pero hay muchos mandamientos hoy día en la Torá que no aplican. Hay unos que son eventuales, que ya se dan por un evento que se dé, que no se da en nuestros países donde estamos, que se dan en la tierra de Israel. Hay otros que son circunstanciales, que ocurrían en esos momentos, en aquel tiempo. Hay otros que son étnicos, que quiere decir que si tú eres tita o si eres cananeo, eso tampoco aplica. Por lo tanto, todo ese montón de misbot, de mandamientos, que los judíos lo han especificado en 613, no van a aplicar hoy día para nosotros. Así que lo que deberíamos de pensar es cuáles aplican para tratar de mantenernos en la palabra, y porque vamos a ser podados de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a Jesús, que es bueno y nos va a perdonar, no. Vamos a ser podados de acuerdo a la palabra, y lo dice Juan, o sea, Nuevo Testamento. Y fíjense lo que dice Mateo con respecto a esto mismo. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquel que no dé fruto va a ser cortado. ¿Y echado dónde? Al fuego que el ángel ya lanzó. El juicio para las 7 asambleas está en proceso. Ya el juicio arrancó cuando él dijo consumado es. Las 7 asambleas, y aquí preguntémonos en cuál de esas asambleas estamos nosotros. Éfeso, Pérgamo, Laodicea, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, ¿dónde estamos nosotros? Entonces el juicio a las 7 asambleas está en proceso. Después de los 144,000 representativos, este juicio es para los que ya duermen después de que el Señor dijo consumado es,
y para nosotros que estamos hoy esperando la venida del Señor. Esa gran multitud. Para esa gran multitud es este juicio con el llamamiento de las 7 trompetas. Dice el Señor en Juan 15:26, cuando regrese el consejero, al cual yo os enviaré desde mis promesas, desde mis juicios, desde mis palabras, el Espíritu de verdad, ese mensajero, que es el poder en la mente de verdad, que continúa saliendo del Padre, es decir, de la Torá, Él dará testimonio en mi nombre. Este versículo lo que nos está diciendo es que al Él decir consumado es, el que quedó ahora, ya no dando los sermones de la montaña, el que quedó ahora es el poder de Él, el poder del Espíritu de verdad, que es el que nos habla, es el que va a permitir que escuchemos la trompeta que corresponde a la congregación, a la asamblea, mejor dicho, donde estemos nosotros. Porque Él lo dice, aquellos que tengan oídos, que escuchen lo que el Espíritu está diciendo a las comunidades mesiánicas. La trompeta anuncia un llamado a todas las asambleas para salir de la mentira y prepararse para el día del Señor. Pero también es el presagio del juicio a las 2 simientes, es decir, a los que estamos como simiente de Abraham y a los que están como simiente del otro. Es decir, eso quedó claro en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Fíjense, aquí no está hablando más que nada, o nos está hablando más que nada de que de una mujer salieron 2 simientes. Ajá. Una es la simiente de la mujer, ¿sí? Y él le está hablando en este momento, Hashem está hablándole ¿a quién? Al Nahash, al serpiente, y le dice al serpiente, voy a poner enemistad entre la simiente tuya y entre la simiente de la mujer. ¿Sí? Y esa simiente, la simiente que viene de la mujer, te va a aplastar la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. Es decir, al final, la simiente de la mujer, la iglesia o la asamblea, mejor dicho, de Dios, va a ser enjuiciada, pero no va a morir. La simiente del Nahash va a morir porque va a ser aplastada su cabeza. En el caso de la asamblea va a salir herida, no todos van a ser salvados. Y decía, si hay un juicio para los primeros, para la casa, también hay un juicio para el mundo, que es el que no quiere ver el mundo y que no le está prestando ninguna atención, pero que también ya está en proceso, porque cuando él dijo consumado es, arrancó para los dos, para la simiente de Abraham como para la simiente del Nahash. Dice, si yo no hubiese venido, le está diciendo al mundo, ojo, al mundo, este mensaje es para el mundo en Juan 15:22-24. Si yo no hubiese venido y le hubiese hablado a ellos, a los que son del mundo, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Oiga lo que dice, no tienen excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mis promesas, a mis juramentos, a mi palabra. Si yo no hubiese hecho presencia, no hubiera hecho en presencia de ellos, del mundo, obras que nunca nadie realizó, ellos no serían culpables. Si el Señor no hubiera venido a través del Mesías, de Yahushua, hoy el mundo no tendría por qué temer, porque no es culpable, pero ya vino y les mostró que Él es Dios y que Él va a hacer el juicio. Y por lo tanto, ellos, por haber presenciado todo lo que presenciaron de Él, ya son culpables. Dice, pero ahora han visto todas las obras que Él hizo y me odian tanto a mí como a las promesas, al juramento, a la Torá y al testimonio de decir a la palabra. Por tanto, el mundo ya tiene un veredicto culpable. Los que no tienen el veredicto todavía completo son los de las asambleas, es decir, ahí estamos nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde estamos nosotros en qué asamblea? Porque este llamado, estas 7 trompetas, que son los 7 llamados, detrás de esas 7 trompetas viene un juicio que vamos a ver en la próxima enseñanza. Cada trompeta
va a hacer un llamado y inmediatamente va a venir un juicio, tal como vino para Adán cuando fue expulsado del Edén, tal como vino para Noé cuando tuvo que ser guardado en el arca, tal como vino para la familia de Lot, tal como vino para el pueblo de Jacob en Egipto, tal como vino para el reino del norte, todas las 10 tribus, tal como vino para la tribu de Judá en el sur, y tal como hoy arrancó cuando el Señor dijo, consumado es. Ponga atención a lo que el Espíritu le está diciendo, porque le está hablando de su trompeta, de su anuncio, de que sea llamado. No sabemos dónde están todas las congregaciones o todas las asambleas, en qué país o quiénes son, pero sabemos que cada uno que está siendo llamado está siendo parte de la asamblea. Toca saber si estamos en la periferia donde se recibirá el fuego o estamos en el centro del campamento. Y con esto terminamos por el día de hoy.